Amigos, vamos a empezar nuestra sexta lección. Tenemos 9, entonces estamos llegando al fin poco a poco. Y esta lección trata del pacto davídico. Como pueden ver en sus bosquejos, hay 4 puntos mayores: el contexto del pacto, las condiciones, las bendiciones y las sanciones del pacto. Entonces vamos a empezar con el contexto del pacto. Este pacto es muy importante por 2 razones sencillas. Primero, es el pacto en que el reino de Israel llega a su cumplimiento y realización. Porque bajo David y Salomón, Israel estaba a la cumbre de su gloria. Segundo, este pacto tiene la suerte de ser el último pacto en la historia de la redención antes del nuevo pacto. Entonces nos muestra aún más y más y más acerca de la progresión y la revelación de la simiente de Eva, de la promesa de la simiente de Eva. Entonces veremos más claridad y más cumplimiento en este pacto que en los otros pactos. Pero para dar una estructura a esa lección vamos a cubrir 4 puntos, empezando con el primero, el contexto del pacto. Y si el pacto davídico es del reino de Israel y tiene 2 pactos anteriores a ello, tiene un contexto bien grande. Entonces quiero que recordemos 2 cosas acerca del contexto. Primero, las promesas del pacto abrahámico. Y segundo, los problemas del pacto sinaítico que mencioné al fin de la última lección. Empecemos entonces con las promesas del pacto abrahámico. Los descendientes de Abraham vivirán en Canaán, etc. Y el Antiguo Testamento marca el cumplimiento de estas promesas específicamente. Quizás no sabían. Vayan conmigo, por favor, a Josué 21. Josué capítulo 21. Al fin de Deuteronomio, Israel estaba a las orillas del río Jordán. Estaban a punto de heredar a la tierra de Canaán. Y el libro de Josué nos cuenta la historia de la conquista de la tierra. Y al fin de la conquista, en capítulo 21, dice en versículo 43 hasta el 45, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos, pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Si nuestra pregunta es, ¿cumplió Dios su promesa a Abraham? Las Escrituras nos dicen que sí, específicamente mencionando su juramento a los padres, ¿verdad? Entonces, esto nos da un contexto. Jehová cumplió su promesa de darles la tierra de Canaán. Ahora, por favor, vayan conmigo a Primero de Reyes, capítulo 4. El primer libro de los Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, los versículos 20 al 21 del primer libro de los Reyes. En este momento, Salomón está en el trono, en la gloria del reino de Israel. Y dice en versículo 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta, ¿cómo se dice? Éufrates.
gracias, hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. No es por casualidad que habla así. Son multiplicados, son muchos, y Salomón está reinando sobre los límites que Dios había jurado a Abraham. Es decir, como dije, dentro del pacto davídico que vamos a ver, estamos viendo el cumplimiento y la completa realización del reino de Israel. Van conmigo de nuevo a Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Estamos hablando del contexto del pacto, específicamente las promesas del pacto abrámico. Hemos visto bajo Salomón multiplicación, hemos visto que Dios les dio la tierra. Estas son las promesas de Abraham. Van conmigo a Deuteronomio 12, 10 al 12. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Lo que quiero que veamos en esos versículos es que al entrar en la tierra de Canaán, tendrán reposo de sus enemigos, y allí Dios va a escoger un lugar donde poner su nombre. Recuerden estas cosas, por favor. Dios está cumpliendo sus promesas del pacto abrámico. Los descendientes son muchos, están en todos los límites de la tierra prometida y están viviendo una vida bendita en Canaán. Pero esta vida bendita no duró mucho tiempo, ¿verdad? Sigamos entonces a los problemas del pacto sinaítico. Los problemas del pacto sinaítico. Vamos a estar leyendo en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Los libros históricos del Antiguo Testamento son mucho más que historia. Están explicando la historia de Israel y usando los pactos de Dios para explicar por qué sucedió esto, por qué sucedió esto. Entonces, está contando la historia y también interpretando la historia, todo conectado. Entonces, cada libro está refiriéndose a otros libros. Y vamos a ver aquí en Jueces 2 que supone muchas cosas de Josué, de Deuteronomio, de Génesis, etc. Entonces leamos capítulo 2, los versículos 7 hasta el 10. Dice: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La siguiente generación entonces no conocía a Jehová. Habrá problemas entonces. Durante el tiempo de Josué obedecieron, confiaron en las promesas de Jehová y fueron bendecidos, heredaron la tierra.
Sigamos leyendo en capítulo 2, versículo 11. Después de la conquista, después de la vida de Josué, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Por qué estaban sufriendo? Porque Dios les había dicho y jurado que si desobedecen serán malditos, maldecidos. No pueden gozar de las bendiciones del pacto abrahámico porque no están guardando las condiciones del pacto sinaítico. Sigamos leyendo en versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, esto es importante, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Entonces hay problemas que provienen de una falta de obediencia al pacto sinaítico. Por eso necesitan jueces, necesitan líderes, y Dios está con los líderes para librar a la gente. Y los líderes, de una forma, los jueces, guardan la ley para el pueblo. Sin embargo, los jueces son insuficientes. Surgen y salen, se levantan y se mueren. Y las tribus son desunidas, porque ese juez es para esta tribu y este juez para otra tribu, entonces no tienen unidad. Hay grandes problemas. Y la pregunta es, como nos ha dicho el texto, ¿seguirán el camino de Jehová o no? Y el último versículo del libro, del libro de Jueces, ¿cuál es? Capítulo 21, versículo 25, es a propósito y cargado con significado. Jueces 21, 25. Todos nosotros conocemos este versículo. ¿Cómo concluye el libro? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase tiene mucho significado, ¿verdad? Si están haciendo lo que quieren, no están guardando el pacto sinaítico. Y no hay rey para guardarlo para ellos. Entonces, el contexto del pacto davídico es, de un lado, el cumplimiento de las promesas del pacto abrahámico, pero también los problemas grandes del pacto sinaítico.
Y el contexto también se ve en la insuficiencia del pueblo, la insuficiencia de los jueces y la desobediencia de todos. Y Dios mismo estaba trayendo maldición sobre maldición sobre maldición contra ellos. La vida bendita de los descendientes de Abraham no ha llegado por completo. Sigamos entonces a las condiciones del pacto. Hemos hablado del contexto, ahora las condiciones. Dios le había prometido a Abraham que reyes vendrían de él. Y por medio de la bendición de Jacob a Judá, sabemos que sus hijos serían los reyes. Y Dios les había dado a los israelitas leyes para los reyes. Y Saúl era un rey no de Judá, quien no guardó la ley de Dios. Y Dios lo juzgó. Y al contrario, Dios escogió su propio rey, como dijo que iba a ser, y escogió a David de la tribu de Judá. Y después de su subida al trono de Israel, y después de su conquista de las naciones, en particular los filisteos, David tenía planes de edificar un templo a Jehová. Y recuerden las palabras de Deuteronomio 12 que les dije: y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Entonces Moisés les había dicho: cuando tienen reposo de todos tus enemigos, entonces habrá un lugar donde todos pueden venir para adorarle a Dios. Entonces el deseo de David para construir un templo es un buen deseo. Dios les había prometido que esto sucederá y Dios pondrá su nombre en el medio de ellos. Todo esto es el contexto de las acciones de David. Van conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7. Yo creo que 1 de Samuel y 2 de Samuel quizás son los mejores libros de la Biblia. No sé si están de acuerdo, pero estoy bromeando. 2 de Samuel, capítulo 7. Yo tengo un hermano que se llama Micaiah, y otro Natán. Entonces, mi padre es un predicador, y cada vez que diría, abran sus Biblias a Samuel, oh, Samuel mi nombre, o Micaiah, Mike y Natán, siempre estábamos emocionados cuando oímos nuestros nombres. Pero 2 de Samuel, capítulo 7, Dios envía a Natán, mi hermano. Saben que mi medio nombre es David, Samuel David. Entonces estoy viendo mi nombre muchas veces en estos capítulos. Ok. Dios envía a Natán a David y le dice, pues Dios está hablando a Natán. Versículo 5, capítulo 7. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé de redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, la promesa de Deuteronomio 12. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y esto es el pacto davídico. ¿Cuáles son las condiciones entonces? ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Vamos a hablar de 3 cosas. Primero, guardar el santuario de Dios. Guardar el santuario de Dios. En los versículos 12 al 14, Dios le dice a David que él no va a construir la casa de Jehová, sino que su hijo la hará. Lo hará. Entonces la responsabilidad del rey es levantar y proteger y guardar el santuario de Dios. Y esto es exactamente lo que hizo Salomón. Y Salomón dedicó el templo con todo el pueblo por medio de una oración a Dios en 1 de Reyes 8. Y dijo en versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Entonces el rey está al centro de la vida del templo. El rey construyó el templo y está intercediendo por el pueblo en la dedicación del templo, diciendo, Dios, has dicho que tu nombre estará aquí y te estamos pidiendo que oigas nuestras oraciones. El santuario de Dios, en el templo de Dios, es el centro de todo el reino. Piensen, hermanos, en la gloria de este momento. Después de siglos, después de las muertes de los patriarcas, después de 400 años de esclavitud en Egipto, después de 40 años morando en el desierto, después de una conquista de toda la tierra, después de una generación de jueces, derrota y sufrimiento, después de la subida y la caída de Saúl, y después de la conquista y reposo de David, por fin los descendientes de Abraham están como la arena del mar en la tierra prometida, sin enemigos, con un templo edificado en el monte de Jerusalén. Y es el privilegio y la responsabilidad del rey levantar y guardar el santuario. Y en los libros de los reyes, una de las cosas más claves es si el rey adorará a Dios o no, ¿verdad? La adoración del rey es muy importante. Y los reyes justos, ¿qué hicieron? Purgaron la nación de ídolos, mientras los reyes malignos, ¿qué hicieron? Establecieron falsa adoración a falsos ídolos. Entonces la pureza de la santidad del santuario y rey son conectados. Y esto estaba al centro de la vida de la nación y al centro de la vida del rey. Si el rey establece pureza en el santuario, el pueblo será bendito. Si adora a falsos dioses, habrá juicio. Entonces la primera condición es que el rey tiene que guardar el santuario de Dios. La segunda condición, el rey tiene que guardar la ley de Dios. El rey tiene que guardar la ley de Dios. Y sobre todo,
La responsabilidad del rey, según el pacto, es guardar la ley de Dios. Recuerdan en el pacto sinaítico que el rey tiene la obligación de hacer una copia de la ley, ¿verdad? Y debe estar leyendo, estudiando, aprendiendo más de la ley para ponerla en obra. Y podemos ver claramente la necesidad de obediencia para el rey cuando Dios dijo acerca de Salomón y los hijos de David: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos dividir entre el bien y el mal? Por medio del pacto, la ley. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El rey tiene que guardar la ley de Dios. La tercera condición: representar al pueblo ante Dios. El rey será un representativo para el pueblo ante Dios. Y se ve esto en que de este momento y adelante en la historia de Israel, el enfoque de las narrativas siempre es esto: y el rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y frecuentemente repite esa frase, como su padre David. ¿Obedecieron como David o no obedecieron? Y cuando el rey guarda la ley, guarda el santuario, mantiene la pureza de la adoración de la nación, ¿qué sucede? Dios les bendice a todos, porque el rey es la cabeza federal de la nación. El rey es la nación en sí mismo. Y cuando el rey no guardó a la ley, ni guardó al santuario, ni protegió a la santidad de la adoración de Jehová, toda la nación sufrió. Entonces el rey representa al pueblo ante Dios en sus responsabilidades. Y hermanos, esto resuelve el problema de los jueces. Todas las tribus están sujetas a un rey. Y la obediencia o la desobediencia de un rey será contada a ellos. Entonces, por fin, el pacto sinaítico tiene su cabeza federal. Una persona que guarda la ley para todos. El rey tiene que hacer una copia y guardar la ley. Todos son unidos bajo una persona que guarda o no guarda la ley de Dios. Y Él representa a todos. Y como mencioné, hay una tensión en los libros de los reyes. ¿Hizo lo recto como David o no hizo lo recto? Y luego, ¿fue bendecido por el pacto de obras? ¿El pacto sinaítico o no? Fueron maldecidos y destruidos. Entonces, habiendo hablado del contexto del pacto y las condiciones del pacto, ¿cuáles son sus bendiciones? Sigamos a letra C, las bendiciones del pacto. Vamos a hablar de 3 bendiciones que se encuentran en este pacto. La primera bendición es un trono establecido. Un trono establecido. Vayan conmigo por favor a Salmo 89. Salmo 89. La vida del rey y el culto del rey está al centro del libro de los Salmos. En muchos salmos, el pueblo está lamentando. Pues lo voy a explicar en un momento. Vamos a leer en Salmo 89. Lean conmigo los versículos 3 al 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estamos leyendo este versículo por 2 razones. Primero,
nos dice que un trono establecido es una de las bendiciones del pacto. Otra razón es que la palabra pacto no tiene que estar en el texto para tener un pacto en el contexto. En Génesis 2 no vemos la palabra pacto. En 2 de Samuel 7 no vemos la palabra pacto. Pero nos dice aquí en Salmo 89 que Dios hizo un pacto con David. Entonces, si todos los elementos están presentes, tenemos un pacto. Pon esto en la mente. Pero sobre todo estamos hablando de un trono establecido. Dios le había dicho, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y Salmo 89 es un comentario sobre esto, la Biblia interpretando a la Biblia. Y se puede encontrar el mismo tema en Salmo 132. Salmo 132. Dice en los versículos 11 al 12, Salmo 132. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces un trono establecido para siempre será una parte de las bendiciones del pacto davídico. La segunda bendición, reposo y prosperidad en Canaán. Reposo y prosperidad en Canaán. Dios dice en 1 de Reyes, capítulo 2, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David le está diciendo a Salomón, Salomón, guarda el pacto sinaítico para que prosperes. Una bendición del pacto davídico es reposo y prosperidad en Canaán. Pero luego dice en versículo 4 de 1 de Reyes 2, después de esto, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces David está conectando su propio pacto con el pacto sinaítico. Si el rey davídico guarda la ley, entonces tendrá reposo y prosperidad en Canaán. Todas las bendiciones prometidas a Abraham y protegidos por el pacto sinaítico se concentran y se enfocan en el rey. Y si el rey guarda la ley, todos tendrán reposo y prosperidad. ¿Cuál es el rey? Tal también su pueblo. Algo que dijimos en la primera lección. ¿Cuál es el rey? Tal también su pueblo. Y como hemos visto, la historia de los reyes es una historia de obediencia y bendición, o desobediencia y maldición, ¿verdad? ¿Cuál es rey? Tal es también tal también su pueblo. La tercera bendición, la presencia y la protección de Dios. Vayan conmigo a 1 de Reyes 6. En Deuteronomio, Dios prometió que cuando los israelitas tuvieran reposo, escogería a un lugar donde pondrá su nombre. Y con esto en la mente, vayan conmigo a 1 de Reyes 6. Vamos a leer los versículos 12 al 13. Dice, con relación a esta casa que tú edificas,
Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios promete que si Salomón guarda la ley, Dios habitará en el templo en medio de los hijos de Israel. Y si Dios está con el pueblo, no hay ni nadie ni nada que los puede derrotar. Entonces, por medio del pacto davídico, el reino está completo. Dios está en el medio de ellos. Ha puesto su nombre en el templo. Tienen un rey davídico del tribu de Judá. Tienen un rey guardando la ley de Sinaí, la ley de Moisés. Y están disfrutando de todas las bendiciones del pacto abrahámico. Y si Dios está con ellos, no hay nadie que los puede tocar. Entonces hay una correspondencia entre las condiciones y las bendiciones. El rey tiene que guardar el santuario, tiene que guardar la ley y representar al pueblo ante Dios. Y si cumple estas condiciones, Dios establecerá su trono, le dará a la nación reposo y prosperidad, y dará su presencia y protección al pueblo. Si no es obvio, este pacto es muy importante para el reino de Israel, porque por medio de ello, por medio del pacto, el reino llega a su perfección. El pueblo abrahámico está en la tierra prometida, bajo reyes del linaje de Judá, y tienen un templo en el cual Dios manifiesta su presencia con el pueblo. Es increíble. El rey es un nuevo Adán, un nuevo hijo de Dios, en un nuevo Edén, un nuevo paraíso. El rey es el hijo de Dios, el representativo del pueblo, el protector del santuario, sometido a la ley de Dios. Y el rey en el santuario de Dios está en un monte, el monte de Sión. Es una repetición de Adán en Edén bajo el pacto de obras. Mientras guarda el pacto, prospera en la presencia de Dios. Obedecen para vivir en Canaán. No pueden ganar vida eterna, pero pueden ganar vida en Canaán. Y las Escrituras nos están mostrando un nuevo Adán en un nuevo Edén. Y por eso en todo esto siempre hay el refrán: si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos. Haz esto para vivir. Y si no lo haces, serás castigado. Esto nos lleva a las sanciones del pacto, a las sanciones del pacto. Y después de esto una conclusión. Vamos a hablar de dos sanciones. Las sanciones garantizan la participación de las partes del pacto. Y es así en este pacto también. Vamos a hablar de dos sanciones. El primero, pues la primera sanción, es el juicio de Dios mismo. Dios juzgará al rey si no guarda el pacto. Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Así será si guardas la ley de Dios como el rey. Pero si violas la ley y violas el pacto, si Dios es contra nosotros, ¿quién por nosotros? Es un pensamiento aterrador, ¿verdad? Pero así sería si el rey no guarda el pacto. Y las Escrituras nos enseñan esto claramente. Vayan conmigo de nuevo a Salmo 89. Regresamos a Salmo 89, un comentario sobre el pacto davídico. Vamos a leer los versículos 29 al 32. Salmo 89. Dice: pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Y ahora una amenaza. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios,
si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y esto proviene obviamente del pacto davídico de 2 de Samuel 7, donde Dios dijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dios está amenazando al rey. Y tenemos que conectarlo al pacto sinaítico, porque Dios prometió que él mismo traería maldición y destrucción sobre los israelitas si violaran el pacto. Y leímos en Jueces esto: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y así será para el rey infiel. Dios establecerá el trono de David, pero si el rey es infiel, será otro rey que toma su lugar. Esto produce un deseo en los corazones del pueblo para un rey quien será fiel y guardará la ley de Dios. El linaje de David falla y falla y falla y falla. Entonces el pensamiento del corazón israelita es esto: ¿dónde está entonces un rey fiel? ¿Dónde está un rey fiel? Y esta pregunta es una de las preguntas más profundas y una de las preguntas más básicas del todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el rey fiel que guardará el pacto de Dios? Entonces, dentro de las sanciones del pacto, tenemos sobre todo el juicio de Dios mismo. Dios estará contra el rey infiel. La segunda sanción será expulsión de Canaán. Adán desobedeció y fue expulsado del santuario de Dios, expulsado del paraíso, prohibido de la vida eterna. Ahora, si los israelitas desobedecen, si el rey desobedece, será expulsado de Canaán y prohibido de la vida en Canaán. Leamos 2 de Reyes, capítulo 23. 2 de Reyes, capítulo 23. En este capítulo ha salido o ha levantado Josías, un rey bueno, un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Josías hizo mucho para reformar al reino de Israel. Y leemos en 2 de Reyes, capítulo 23, en versículos 26 al 27, con todo esto, con todas las reformas de Josías, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre está ya allí. Dios va a quitar las bendiciones del pacto davídico, va a quitar su presencia de Israel. Vayan conmigo, por favor, a Primero de Reyes, capítulo 9. Primero de Reyes, capítulo 9. Primero de Reyes 9, vamos a leer de versículo 6 al versículo 9. Dios dice: mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, ¿qué hará Dios?
Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Cuando Dios quitó su presencia de Israel, pronto fueron destruidos por las naciones. Y fueron hechos esclavos en otra nación, en otra tierra. Comparen entonces la gloria del reino de Israel bajo David y Salomón y la gloria del pacto davídico con la derrota y el exilio de Israel. Esto afectó mucho a las mentes de los israelitas. Regresamos a Salmo 89. Regresemos a Salmo 89. Esto será la tercera vez que estamos leyendo en este salmo. Y el salmista está hablando del pacto davídico porque la esperanza del pueblo estaba en este pacto. Entonces, cuando Israel entró en exilio, estaban pensando, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estamos en exilio cuando Dios hizo un pacto con David? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Noten versículos 36 al 37. Es un sumario de las promesas a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Entonces, esto es la promesa de el trono de David y la estabilidad de ello. Y la siguiente sección es una inversión completa. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. El israelita está pensando, Dios, tienes un pacto con David, ¿qué está pasando? Saltamos a versículo 49. El salmista está hablando del juicio de Dios contra la casa de David y la nación. Y luego dice en versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. El salmista confía en las promesas de Dios a David, pero en este momento no puede ver el cumplimiento de ellas. ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Esto es la pregunta del corazón de la nación de Israel. ¿Qué sucedió? Los reyes eran infieles y Dios les juzgó y los expulsó de la tierra de Canaán. Y en vez de los hijos de Abraham multiplicándose y viviendo en Canaán, están muriendo y siendo esclavizados. Dios cumplió su pacto con Abraham y las escrituras nos notaron esto claramente. Y el pacto sinaítico les está juzgando por medio del pacto davídico porque los reyes, las cabezas federales de la nación, eran infieles. Entonces, la última cosa que quiero decir bajo la sección de las sanciones del pacto es que si nosotros usamos nuestra tabla para analizar a este pacto, veremos que es muy similar al pacto abrahámico. En el pacto abrahámico, Dios juró que cumpliría su promesa a Abraham,
Pero esto incluyó la posibilidad de la infidelidad de un individuo o grupos dentro de sus descendientes. Aquí también Dios va a establecer el trono de David, sin duda. Pero si un rey es infiel, será castigado y el trono no será suyo. Entonces, ya que las sanciones aplican sobre todo al rey, y ya que este pacto está conectado al pacto sinaítico, podemos decir que el pacto davídico es un pacto de obras. Pero debemos recordar que no es un pacto como en el huerto, donde cualquier fracaso viola el pacto. El rey puede hacer sacrificios y puede reformar la adoración de Jehová en el reino. Pero como vimos en el tiempo de Josías, aún esto no parará el castigo y el juicio de Dios. Si desobedecen, serán destruidos, pero no para siempre. En conclusión, entonces, del reino de Israel y todos los pactos de Israel, hemos terminado nuestro estudio de ellos. Dios ha establecido el reino de Israel por medio de sus pactos y está gobernando al reino por medio de sus pactos. Hay mucho más que podríamos decir acerca de este reino y sus pactos, pero mi deseo es que por medio de nuestro estudio del reino de Israel y los pactos que lo gobierna, tendrás un entendimiento más rico de la historia, la narrativa y la teología del Antiguo Testamento. Y ojalá que esto les dé un método de ordenar y arreglar en sus mentes los detalles grandes y los detalles pequeños del Antiguo Testamento. Porque si entiendes la relación entre el reino y los pactos, entenderás la historia de Israel, desde el primer momento con las promesas a Abraham hasta el exilio y también su regreso a Israel. Por ejemplo, es más fácil entender los libros de los reyes y las crónicas si entendemos por qué Dios actúa en la manera en que actúa. Las acciones de Dios corresponden perfectamente a los pactos que había hecho con Israel. Es más fácil entender los salmos porque los salmos contienen alabanzas a Dios por su salvación a Israel, pero también contienen muchas lamentaciones en que los israelitas están pidiéndole misericordia de Dios y están preguntando, ¿cómo Dios cumplirás tus promesas a nosotros? Y es más fácil entender los profetas. De un lado, y si hubiera mucho tiempo podríamos hablar de esto para siempre, pero piensen en los profetas conmigo por un momento. De un lado, los profetas fueron enviados por Dios a Israel para llamar la atención del pueblo por sus pecados, llamar la atención de ellos a sus pecados, diciendo que si no se arrepintieran y volvieran a Jehová, serían destruidos. Entonces los profetas funcionaban como abogados de Dios, haciendo un caso legal contra Israel conforme al pacto sinaítico. Y el libro de Deuteronomio es la clave a los profetas, porque los profetas usan este pacto sinaítico para acusarles a Israel y decirlos, obviamente están condenados y van a ser exiliados conforme a lo que Dios les había dicho. Pero los profetas tienen otro papel, porque también hablan del futuro. Y hablaron de un nuevo pacto. Y un rey davídico que sufriría por su pueblo. Hablaron de perdón de pecados. Hablaron de alguien que los redimiría de sus transgresiones. Y por medio de sus mensajes, toda la esperanza de Israel se concentró en el deseo y la necesidad de un rey davídico, quien guardaría a la ley de Dios y restauraría la relación entre Dios y su pueblo. Pero lo que los israelitas no entendían era que la manera en que Dios proveería salvación no sería conforme a sus esperanzas. Sería más allá que su entendimiento. Lo que nunca habían pensado fue que Dios mismo vendría
a su pueblo. Y que Dios mismo moriría para ellos. Nunca habrían pensado eso. Entonces los profetas y los pactos nos dan un deseo para un rey, un siervo de Dios que será fiel. Pero también nos prometen alguien que sufrirá. Y los israelitas no entendían que tenemos que unir estas dos ideas. El que guarda la ley y el que sufre. Pero sobre todo los profetas nos dicen esto. E imaginen que son israelitas que tienen miedo del juicio de Dios que está cayendo sobre la nación y no saben cómo Dios rescatará al pueblo. Y el profeta Jeremías te dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, esto es la esperanza de todo el mundo. Un nuevo pacto que ofrece por fin el perdón de pecados. Amén.